Y recuerda suscribirte al canal de nuestro blog en YouTube y en Spotify. Si quieres saber un poco más sobre los expertos invitados a nuestras charlas, puedes encontrarlos en el apartado Invitados en nuestro blog saludsindramas.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a un nuevo episodio de mi blog Salud sin Dramas. Esta vez tengo aquí a una tocaya mía, a Ana María Rotundo. Vamos a presentar primero a Ana María. Es caraqueña, venezolana, es graduada en Administración Comercial y Contaduría Pública, con especialización en bancas y finanzas, sector en el que ha trabajado en su profesión por más de 25 años. Pero no es por eso que Ana María está en el blog, sino porque ella es además escritora. Ha participado en muchos proyectos colectivos e individuales y en uno último donde somos coautoras de este hijo común que se llama 15 miradas a la salud emocional. Bienvenida, tocaya. Gracias. Gracias por la invitación, además, que me siento muy honrada por ello. Muchas gracias, tocaya. Entonces, vamos a empezar directamente con una cita que ha hecho ella en su capítulo de Carl Gustav Jung, que dice, la depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulses, más bien invítala como una comensal en la mesa y escucha lo que te tiene que decir. Esa cita tocaya nos la vas a explicar porque además yo estoy segura que no funciona solo con la depresión, Correcto. sino en general con todas nuestras emociones. Cuéntanos. Sí. Bueno, hay el criterio bastante popular o bastante extendido de que como somos seres racionales, casi que todo lo que tenga que ver con las emociones y su manifestación se puede a través del raciocinio manejar y eso en principio se supone que nos debería ayudar a ser mejores personas, mejores padres, mejores profesionales, etc. Sin embargo, el peso que tienen esas emociones en nosotros, en los seres humanos, es tan importante que ahora, inclusive con el avance de la ciencia, se sabe que produce cambios en el cuerpo, o sea, que tiene un impacto además físico. Entonces, no es tan poco importante el prestar atención al tema emocional. O sea, tenemos tristeza, debemos llorar. Tenemos alegría, la celebramos. Tenemos celos, tenemos que saber además expresarlo, porque muchas cosas, como nos parecen sombra, como nos parece que nos resta, no lo decimos, no los callamos. Pero esas son emociones y son normales. Quizás el problema es que de tanto tragarlas y de tanto esconderlas, se terminan convirtiendo en un problema. Si a eso agregamos que tenemos un impacto externo, bien sea la familia, bien sea en el trabajo, bien sea en el colegio o en la universidad, y tenemos también una parte cultural que nos hace tener una idea de nosotros mismos, a veces no tan acertada, nos lleva a situaciones que pueden quitarnos, que nos restan precisamente esa capacidad de raciocinio, de mantener la calma, de procesar todo aquello, y es cuando pueden devenir problemas. Es allí cuando se desbordan esas emociones, cuando ya no tenemos esa capacidad que creemos que por ser racionales todos las tenemos, y pueden sobrevenir ya temas más delicados, entre ellos la depresión u otros trastornos, que ya son pues más difíciles de tratar. Eh, en un principio, si desde que nosotros estamos pequeños estamos rodeados de afecto, de personas que nos dan confianza, que nos dan estabilidad y que nos ayudan a expresarnos a poder sacar aquellas cosas que tenemos dentro, vamos a estar mejor preparados para esas situaciones a las que vamos a estar expuestos todos, tengamos o no tengamos digamos, una base estable. Estamos sujetos a duelos porque somos mortales, estamos sujetos a presiones en los trabajos, a encontrarnos personas que sean bastante diferentes a nosotros, que nos presionen, que nos exijan. Bueno, en fin, hay demasiadas situaciones a las que en el transcurso de la vida uno se va a encontrar y
como son complejas y son difíciles de manejar, en la medida en la que tú vengas mejor preparado desde la infancia, pues eso te va a ayudar. Eso no significa ni quiere decir que si tú has tenido a lo mejor una familia conflictiva, el abandono del padre o de la madre, estas cosas que pueden generar traumas, eso no quiere decir que entonces estás destinado a llevar una vida miserable o muy trágica. O sea, que vienes con menos puntos o con menos posibilidades, es cierto, que alguien que tenga pues todas estas cosas. Pero sí es verdad que no, si hay otra persona adulta, un tutor, un hermano, una hermana, un tío, una tía, cualquier otra persona cercana que pueda suplir de alguna forma eso que no tienes o que no tuviste en tu casa, que te dé confianza. Las personas que, por ejemplo, tienen eh, pasión a lo mejor por la actividad física a través de participar en equipos que sean grupales, ¿no? Mm, Fútbol, béisbol. Es decir, que hay como una familia escogida una pertenencia. sí, que te hace, que te puede suplir o que te puede dar aquellas cosas que no tuviste en tu familia biológica. Sí es verdad que el adulto, aunque haya tenido bastante estabilidad en su infancia o haya tenido una infancia feliz, haya pasado por una adolescencia sin tantos conflictos, porque ya de por sí la adolescencia es conflictiva en condiciones normales, es verdad que el estrés, el manejo del estrés diario, cuando se es muy perfeccionista, que esos son rasgos digamos, de la personalidad, o cuando eh, tienes un sentido de la responsabilidad muy acentuado, puedes no saber o no poder manejar ese estrés, aunque tengas una, digamos, una condición que venga contigo que no está acompañada de traumas ni Claro. nada de eso. Y allí es donde yo creo que nos falla un poco la educación, porque nadie, bueno, o por lo menos ha sido mi experiencia, ha tenido la oportunidad ni en el preescolar, ni en la primaria, ni en la secundaria, en dedicar un tiempo a sentarse, a meditar, solamente a pensar. O sea, no hay una, digamos, no hay una identificación de la persona con su cuerpo y con su mente, sino que todo el tiempo tiene un estímulo externo al cual tiene que responder, tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer una exposición, tiene que prepararse para un examen. Es decir, pero no hay, desde el punto de vista de formación, esa parte que yo creo que es a la que me refiero como la parte holística, en la que te den herramientas desde pequeño para que tú entiendas que es normal estar triste o que es normal Claro. equivocarse, que las cosas te salgan muy mal, porque es una manera de aprender a manejar la frustración, de no dejar digamos, que te lleve la corriente, porque entonces también te conoces más a ti mismo. Eso no existe. Entonces yo, ya bien adulta, porque yo enviudé bastante joven y siempre he tenido la idea de que en la enfermedad de mi esposo es un factor emocional importante, porque eso se sabe ahora. Antes no había una relación directa entre los altos niveles de cortisol en sangre, por ejemplo, y el hecho de que eso te afecta el sistema inmune y pueden surgir problemas de enfermedades autoinmunes o problemas de alergias o problemas de migraña. Eso antes no se sabía. Entonces, claro, siempre te decían, no, hombre, te dan como una palmadita, tú puedes con eso ya se pasará, dale un tiempo. Pero resulta que hay cosas que impactan mucho a la persona. En este caso, mi suegro tuvo un cáncer muy largo y terminó bastante deteriorado. Yo creo que el estrés que vivió esa familia, además él era el sostén de la familia, fue tan abrumador para, en este caso, el que después pues, fue mi esposo, que cuando eso se finalmente terminó, terminó con la muerte, que también
fue una tragedia porque era un hombre todavía joven, él se enfermó. Mm. Entonces, claro, y era una enfermedad autoinmune. No había una relación en aquel momento directo, aunque sí uno lo intuía. Y yo creo que esa intuición la tenemos todos, porque decimos, no, es que pasó tanto tiempo mal, o decíamos, había esta anécdota que yo no sé si es cierta, de que a la reina María Antonieta se le puso todo el pelo blanco con el estrés en la cárcel de saber que la Ahí iban a viene. degollar. Mm. Entonces, claro, es decir, intuitivamente los seres humanos sabemos que una situación de estrés o de angustia sostenida va a tener un impacto en la salud porque te altera las comidas, te cambia las horas de sueño, pero no teníamos prueba de eso. Ahora, pues ya hay cantidad de avances en la ciencia que lo indican. Entonces vamos a desmenuzar las partes que nos has dado de tan rico contenido. Primero, es esa confusión que ha habido durante mucho tiempo, mucha gente la tiene de creer que somos seres racionales y yo recuerdo en el trabajo decían, no, es que tú eres emocional, yo soy racional. Sí, Ahora sabemos, o sea, emocionales somos todos, todos, nacemos correcto, emocionales y con el aprendizaje y la experiencia vamos desarrollando la capacidad del raciocinio. correcto, correcto. Cuando uno tiene la suerte de nacer en una familia que te da ese sentido de pertenencia, de estabilidad emocional, donde puedes aprender sanamente a autorregular tus emociones, ya naces como con un punto extra, ¿no? Como Correcto. estás como lo que no Tiene significa, puntitos. sí, ya tienes como ventaja en la partida, ¿no? Correcto. Lo que no significa que, como mencionaste, estar en una familia que es inestable, que es violenta o física o emocionalmente, donde hay mucho desequilibrio, donde no se autorregulan las emociones, no significa que luego tú, haciéndote cargo de tu propia persona, puedas encontrar la manera de lidiar con eso. Que estás con desventaja con respecto a Correcto. quien lo tuvo, pero lo puedes Sí, hacer. sí. Y lo otro que mencionabas era el sentido de pertenencia, que no siempre tiene que ser el núcleo familiar. No, exacto. Por ejemplo, como tú, como yo, la gente que vivimos fuera de nuestros núcleos naturales, de amigos del barrio, del colegio, los amigos de la infancia, pero hay que saberse hacer de esa red de relaciones significativas Sí. y grupales que dan pertenencia. Por ejemplo, yo tengo mi familia del coro, la familia del baile, la familia de los escritores, y me voy haciendo esas familias, no en el sentido Sí. sanguíneo, sino de pertenencia, porque Mm, nos ayuda a poder autorregularnos. Ahora, a lo que yo iba a ir, hablabas del estrés crónico. El estrés finalmente es una reacción de huida o lucha que nos hace bien porque si vemos a un oso es mejor correcto. tener estrés, se nos sube el cortisol y te sale la Ujú, fuerza en las piernas y sales volando. correcto. Pero en nuestra vida actual, donde ya no nos persigue el tigre diente de sable ni el oso, se nos hace el estrés del trabajo, de lo que sea, y no lo bajamos. O sea, no es que vamos y peleamos o vimos, sino que estamos constantemente. ¿Cómo lidiar ahí con ese estrés que se hace crónico, que como has dicho en el caso de tu marido y su padre, puede llevarte a enfermedades que hoy se sabe la relación directa entre el cortisol elevado continuamente y luego degeneraciones del sistema inmuno? ¿Cómo evitar eso? Sí. Lo ideal sería, porque eso lo puedes hacer, vas a un médico, el médico a lo mejor te medica un tiempo, una temporada, para estabilizarte, quizás si tú mismo sientes que te está pues ahogando esa situación. Pero lo ideal sería en paralelo ir aprendiendo diferentes técnicas que te van a dar herramientas, yoga, meditación, la búsqueda de eso que te apasiona, que a lo mejor por tu actividad profesional, porque tienes una familia numerosa, porque tienes que atender a una persona que está enferma, no le puedes dedicar tiempo. Entonces, bien sea pintar y hacer ejercicio. Yo recuerdo una anécdota que me hacía mucha gracia porque era un señor que iba al psicólogo y le planteaba su problema y el médico le recomendaba caminar.
Y después aparece en una segunda sesión y entonces él le dice, bueno, doctor, estoy un poco mejor, pero esto me sigue atormentando. Y entonces le dice, camina más. Y después aparece otra vez y entonces le dice, y después que le vuelve a decir, bueno, me siento un poco mejor, pero yo sigo, y el médico le dice, tienes que caminar más. Él lo que le quiere decir es, al final, las herramientas las tienes tú y tú puedes tener un consejo, puedes tener la guía, puedes tener a un médico, a un psicólogo, pero al final tienes que ser tú el que tenga esas herramientas para que las puedas usar. Y el ejercicio ayuda muchísimo porque te cambia la química del cuerpo y te ayuda a sentir más gusto. Pero bueno, como no es fácil empezar rutinas de ejercicio cuando no las has tenido ya incorporadas digamos, a tu rutina, entonces buscas en paralelo otras cosas que también te agraden. Eh, lo que parece que en Occidente nuestra cultura, como ha sido de ser eficiente, de producir, de mostrar siempre que tú eres capaz, que entonces es todo el tiempo una autoexigencia y una centralización en tu proyección y en lo Mm, que produce, pero no hay digamos, ni culturalmente, ni, ni siquiera en la escuela, no existe esa ayuda a que tú te veas hacia adentro y que tú puedas eh, mantener ese equilibrio interior, que no te desbordes, que puedas manejarlo. Creo que otras culturas, como ya desde pequeños son más espirituales, entonces lo logran. Habernos alejado un poco de la parte religiosa por otras razones también culturales, a lo mejor no ha ayudado, porque quitando la parte dogmática de que no hagas eso porque te va a castigar el diablo y este tipo de cosas que eso son da más absurdas. estrés. Claro, claro. Yo digo es la parte, digamos, de que si tú haces, si tú beneficias a alguien, haces el bien por una causa social o por alguien, te vas a sentir mejor. Si tú, o sea, si buscas una esencia más, más espiritual, esa búsqueda te va a ayudar, te va a fortalecer la parte emocional. Y entonces te vas a quitar aquello de que, porque tanto materialismo, tanto querer trabajar para tener dinero, para comprar, esa es una carrera que ¿dónde termina? En la tumba. Hay una falla y la falla, pienso yo, y un poco esa es la conclusión o el mensaje que quiero llegar a través del ensayo, es eh, que nos ha faltado, y creo que lo tenemos que buscar ya en la edad adulta, herramientas para manejar desde el punto de vista holístico y no tanto a través de medicamentos, ese equilibrio, eso que te produce sosiego, que puedas Mm, aprender a respirar, que te puedas levantar y que no todo sea una tragedia. Si un día te quedaste dormido, bueno, pasó, pero eso, ese ir bajando un poco los decibeles, eh, te ayuda incluso a pensar más claro, exactamente. hablando de la racionalidad. Porque no Entonces, estamos, lo que tú decías, nos han faltado, nuestra generación definitivamente no nos han dado esas herramientas para poder no, aprender a autorregularnos, no, que cualquier cosa no nos saque de nuestro camino, que te puedes ir correcto. de aquí para aquí, está bien. Mm, Todas las emociones tienen su razón de ser y tienen su propósito, que si estás triste, que si estás alegre, que si sientes rabia, que sientes lo que sea. Pero sí, como cuando no sabemos autorregularnos, te pasa una cosa y ¡ping! Te desbordó por un lado. sí. Te pasa otra cosa y te desbordó para el otro lado. Sí, porque también que eso ha cambiado mucho. Habían varias cosas que yo creo que sí que se han aprendido mucho en la parte de neurociencia y en la orientación a los padres, es que era muy fuerte. Si tú llorabas es porque eras débil, porque eras tonto, porque eso no tiene importancia y no Ya, llores por ya. eso. Si se te veía muy locuaz, alegre, entonces te frenaban, te controlaban, eso no se dice, no levantes la voz, que van a pensar, y era así, era constantemente una
crítica hacia las emociones. Entonces, Castración, era una castración sí, emocional. completamente. Y eso, pues sumado además al hecho de que la persona, al niño, vamos a ponernos en la situación del niño, lo más importante es que lo quieran y él cree que siendo lo que le dicen que debe ser, lo van a querer más. Esos Entonces a veces condicionamientos, ni sí. siquiera no lo comprende, pero lo hace. Y después Mm. llega la adolescencia en la que te entra aquella rebeldía, aquel querer ser, y entonces hay un choque entre lo que te han enseñado y lo que has aprendido y lo que sientes y necesitas en ese momento. Entonces vienen, pues bueno, las cosas que no nos gustan mucho que les pasa a los adolescentes, ¿no? Que se ponen a inventar, a querer irse por caminos de sentir emociones, de tomar cosas que a lo mejor que les van a interrumpir ese proceso de crecimiento porque están como desorientados. Incluso habiendo tenido, digamos, una buena infancia, una buena familia, digo que no es solo suficiente tenerla, sino que también la parte de la educación, que ahora, como repito, creo que sí que está mejor orientada porque también constantemente te estaban Mm. comparando con La el niñito de... competencia, además, comparar Entonces, con claro, competencia. tú además, no todos tenemos las mismas aptitudes, no todos tenemos los mismos dones ni las mismas características. Entonces, un hermano tuyo era muy bueno en matemáticas y tú no, pues bueno, entonces ya ahí tenías el primer negativo. O si aprendías a leer muy tarde, o en fin. Mm. Y no todas las personas tienen el mismo tiempo, incluso no maduramos a la misma edad. Entonces, creo que nos ayuda ahora la tecnología, la ciencia, que ahora vamos a hablar de la tecnología, como fuente adicional de estrés. Yo recuerdo que el primer computador personal, yo lo vi cuando ya yo era gerente de un departamento en el banco. Es decir, ya yo era una profesional con varios años de experiencia y nunca había visto un computador personal. Eso le produjo a mucha gente un cortocircuito. O sea, hubo gente que se quedó queriendo llevar aquello a mano, queriendo utilizar las HP, que eran las calculadoras manuales, porque les producía mucho estrés, la tecnología era algo desconocido. Bueno, los que tuvimos que entrar por el aro, porque todavía estábamos, y sí que teníamos años de experiencia, pero estábamos todavía empezando nuestra profesión, entramos en el mundo de la tecnología y nos damos cuenta que cada día que pasa, si no estamos encima, ya estamos otra vez desactualizados. O sea, va tan rápido que, Analfabetismo reverso era eso, sí, sí. y eso para los jóvenes se ha convertido en otra fuente, y bueno, para los jóvenes y en general para el ser humano, en otra fuente de estrés, porque esa sensación de no controlar, de no conocer, de no saber, te angustia. Te Mm. angustia porque sientes que el mundo se te está yendo en un sentido y tú te estás quedando. Entonces, eso es otra cosa que habría que manejar y habría que incorporar tanto en la educación formal como en las empresas y todo, porque yo creo que ahí no escapa nadie. Porque yo, por ejemplo, me di cuenta que no, que tenía que ponerle un freno cuando vinieron lo de las criptomonedas. Yo decía, bueno, yo quiero comprender qué es eso, porque la gente decía, no, que ese va a ser el futuro. Bueno, hice un curso para comprenderlo y me quedaron muchas dudas, obviamente, porque hay conceptos que son muy abstractos y que están vinculados mucho a una parte muy matemática, pero aún así me di cuenta que no se puede. O sea, no puedes ir en una carrera detrás de todas las cosas tecnológicas que van saliendo porque va muy rápido. Entonces, lo de la inteligencia artificial, otro tema. Pero eso es verdad, Tocaya, porque mm, en lo que va avanzando el conocimiento de la humanidad, estamos agarrando velocidades exponenciales Sí. en la tecnología. Sin Mm. embargo, en la parte social, lo que es el sistema social de leyes,
de normas sociales entre nosotros, qué es legal, qué no es legal, qué es ético, qué no es ético. Vamos a paso de no vamos, tortuga, no, lo más lento. Sí, Entonces hay un desfase muy grande de la preparación del ser humano como un ser social cultural y del sí. ser humano como consumidor y creador de tecnología. Y ese desfase, esa tijera, va a causar un poco de conmoción. En la formación antes era la familia y Ujú, el colegio, ujú. básicamente. Es verdad que los medios de comunicación también ejercían una influencia, pero claro, uno tenía una televisión limitada, unas cuantas horas en las que veía producción para niños y después cuando empezabas en la vida universitaria tenías realmente poco tiempo para explayarte viendo la televisión porque tenías que estar frente a la Estudiando. televisión. Ahora lo tienes todo en un teléfono móvil y lo tienes constantemente contigo. Entonces, ya no es solamente la familia, el colegio, sino que ahora parte de la educación de los niños y de los adolescentes y de los que vamos a ver en el futuro es compartida. Ellos tienen muchísimos mensajes que a través de las redes sociales, a través de los juegos, de los videojuegos, eh, que si, como uno no está, digamos, en esa dinámica, porque primero uno no creció con esas, digamos, con esas, también son Opciones. herramientas. Entonces, bueno, uno no se ha dado cuenta o creo que empieza a darse cuenta del peso que ejercen en la información que manejan los niños y los adolescentes y lo peligroso que puede llegar a ser. Entonces, la inteligencia artificial lo mismo. O sea, yo creo, por ejemplo, un niño que tenga un tema, sea tímido, tenga problemas para socializar o tenga algún grado de autismo que no esté diagnosticado, puede terminar teniendo una mejor relación con la inteligencia artificial que con su entorno. Entonces, esto yo no sé si se está estudiando, pero porque no es fácil la relación, la interacción entre las personas y sostener relaciones no es fácil. No es Ujú. fácil porque, bueno, cada uno somos distintos, venimos de familias diferentes, tenemos experiencias distintas, pero la inteligencia artificial va a ir va a conectar contigo. O sea, ella está Sí. allí no para llevarte la contraria, sino para conectar contigo. Ujú. Entonces, pienso que estas personas que se sienten solitarias y que se sienten a lo mejor rechazadas, incluso que han sufrido bullying por ser raras, bueno, pueden aumentar digamos, ese aislamiento con las tecnologías, que a lo mejor no es que sean malas, sino que a lo mejor habría que canalizarlo, por lo menos entender que está allí. La diferencia entre religión y espiritualidad, a lo que tú te estás refiriendo, que es a lo que me refiero yo también, una cosa es la espiritualidad, la conexión, sentirse un ente en uno con todo, con la naturaleza, etcétera, y otra cosa es la religión dogmática, de mandamientos, o sea, la religión, yo estoy completamente en contra de religiones, pero somos todos espirituales y esa espiritualidad es la que nos ayuda a autorregularnos. Y la segunda, la gente nos hemos acostumbrado mucho a decir inteligencia artificial y referirnos solo por ejemplo, el ChatGPT, que simplemente lo más minúsculo que hay. La inteligencia Exacto. artificial ahorita mismo está haciendo diagnósticos médicos, está yendo al espacio. La inteligencia artificial es 100 veces más grande del uno por Sí, ciento que creemos y le decimos al ChatGPT que es minúsculo. Y no sé los porcentajes con adolescentes o niños con problemas, pero lo escuché hace poco con hombres. Los imagínate. hombres, como les han enseñado que los hombres no lloran y el que habla de las Ujú. emociones es un débil mental o una mujercita o lo que sea, los hombres, como no quieren hablar de sus emociones ni ir a un psicólogo, ni un son los que más conexiones de temas de emociones tienen con el chat GPT. Fíjate, Eso sí lo he leído. fíjate. Bueno, pasa algo similar con las personas que tienen algún grado de autismo, porque si bien en los hombres ha sido más que todo cultural y la parte de la educación, que los ha reprimido mucho en la parte
emocional, estas personas no tienen herramientas ni se pueden hacer comprender, ni pueden comprender a veces la parte gestual, cosas como tan básicas que uno mismo ni cuenta se da que las aprende a observar. O sea, Mm, que uno, yo lo comentaba con mi hermana, todo el mundo en el colegio cuando estaba pequeño pintaba los muros y ponía intercalados los ladrillitos. ajá, ¿por qué? Por observación, Sí. simplemente. O sea, nadie te dijo que eso le iba a dar más estabilidad al muro. Es decir, hay muchísima información que en tu casa, con tus amigos, en el colegio, la maestra, el ambiente, tú, cuando eres lo que se llama neurotípico, vas adquiriendo. Y por supuesto, también la expresión de la cara, si te ponen una expresión, ya tú sabes qué significa La y lo interpretas, puedes claro. y lo interpretas en la línea correcta. Estas personas no tienen esas habilidades y entonces no van a comprender con tanta claridad y entonces eso va a hacer que digan cosas o que tengan actitudes que los demás rechacen. Ujú. Y la inteligencia artificial, así como el comentario que hacías de los hombres, para ellos es una solución, porque no los va a juzgar, porque no, ¿sabes? Es apasionante. Es fascinante, querida tocaya. Y ahora, quedando ese tema abierto para que conversemos en otro momento, porque Sí, realmente es fascinante como, no sé si tuviste la película Hair, no, H-E-R, ella, es con Scarlett Johansson, es ya antigua, tiene varios años, pero se trata sí, de eso, una sociedad moderna en el futuro, donde este hombre vivía solo, era divorciado y tenía un poco de dificultades para relacionarse con los demás. sí, Y en ese momento salía el producto de tu inteligencia artificial personal que le podías comprar a tu manera. Él lo tenía con la voz de Scarlett Johansson, porque es la que pone la voz. imagínate. O sea, él la diseñó como a su gusto. Como la lleva en el teléfono, y con ella empezó a compartir la vida Mira, porque como era una inteligencia artificial autoaprendiente, en cada sí, interacción con él sabía mejor lo que le gustaba, lo que rechazaba. Entonces era como que el partner perfecto para compartir tu vida. Él se la llevaba de viaje y le enseñaba las cosas y como ella, ella digo ya, que los algoritmos interpretaban una flor si es roja y de qué tipo es y la belleza y todo, llega el conflicto de él como ser humano se termina enamorando, ya te dice el spoiler para la película, sí, sí, de un algoritmo. Pero sí. ese no es el final es mucho mejor y no lo digo porque tiene un giro Sí, inesperado, y no lo voy a decir para quien quiera ver la película, vale. pero es muy importante de cómo nosotros Mm, nos vamos quedando con respecto a los algoritmos al final. Que sí. vamos a ser los monos primitivos cuando los algoritmos van a seguir desarrollándose por Sí, aprendizaje. Fascinante el tema, tocaya. sí, así es, bueno, va a ser una parte muy importante del futuro. Ya lo tenemos, pero como dices tú, estamos viéndolo apenitas una Sí, muestra. la superficie con las justas. Sí, Bueno, sí, tocaya querida, entonces, con tantos temas que nos han quedado pendientes, ya conversaremos nuevamente. sí, sí, Por ahora nos despedimos, vale, recomendando tu capítulo de las así es, emociones y la salud. sí. Y hasta la siguiente oportunidad. Vale, muchas Mía. gracias. Vale, hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias por haber oído este episodio de mi blog Salud sin Dramas. Recuerda suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify. Y por favor, comparte este contenido con las personas a quien creas que les pueda interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.